Entre periodistas. Un nuevo artículo, el 123, del proyecto de reforma al Código Penal ha ocasionado una gran controversia en nuestro país. Uno más de tantos que han ocurrido. Esta vez tenemos el tema de la violencia intrafamiliar. Ese párrafo, esa redacción de ese párrafo es lo que ha traído esta revolución donde se habló de no tipificar como violencia intrafamiliar el castigo a los niños, aunque el párrafo es explícito y dice que solamente se tipificaría como violencia cuando haya una agresión física y psicológica. Nadie ha podido entender bien el fondo de esto. Miguel. Así como tú has dicho, se ha originado una tremenda controversia, no solamente en el sentido de la interpretación de ese artículo, sino en sus alcances. Y también en lo que representa esa disposición, si es que finalmente se aprueba el Código Penal sin esas variaciones, lo que representa en la cultura de trato, en la vida familiar de nuestro país. Fíjate que tú misma habías hecho un trabajo hace algunos pocos años sobre la llamada hoja de ruta que se estaba implementando en el país para penalizar, para castigar, para disuadir a los padres a que usen la chancleta, el correazo, el zapatazo, el cocotazo y el tabanón. O sea, hay otros que usan hasta palos. Bueno, la idea era que se fuesen erradicando esas prácticas en el modelo de enseñanza y de imposición de la autoridad del padre, de los padres frente a los hijos. Que es algo que, si bien es cierto, venía de antaño, como casi una práctica muy usual, muy común en la enseñanza de los padres. No es menos cierto que fue derivando ya en consejos de mucha brutalidad, totalmente incomprensible. Y se presentaron muchos casos de agresiones brutales a niños que después causaron traumas. Y luego, bueno, fueron unos muchachos malos después. Que resulta que en ese contexto, lo que muchas veces la gente no llega a comprender es que, primero, hay una ruptura cultural, ¿verdad? Estamos rompiendo con una tradición, que si bien es cierto, no fue tan traumática en su momento, sí lo fue desde el instante en que en los padres, y ese es un detalle muy sutil, en el que los padres perdieron per se su propia autoridad sobre sus hijos. Entonces, como lo perdieron sobre sus hijos, es una manera de recuperarla a través de la violencia de los padres. Entonces ahí, bueno, ya vino el descalabro, la situación registrada es la de que se ha sistematizado el abuso así tan brutal contra los niños, que ha llevado a los legisladores a establecer penalidades por eso. Ahí es que está la discusión. Mira, hay otros que dicen, no se le puede quitar a los padres ese recurso. Sí, no, el monopolio de la violencia controlada. Mira, Miguel, esto, o sea, con este artículo y todo esto que está pasando, se ve claramente una intención de los legisladores de arreglar un poco la cosa. Una intención de que la convivencia familiar sea un poco mejor, frenar un poco la violencia intrafamiliar. Se ve un avance. ¿Dónde está el problema? El problema está, señores, en la redacción y la interpretación. El párrafo comienza con un no. Se ha dicho que nunca se debe arrancar con un no, porque de hecho es una negación. Cuando tú comienzas cualquier oración diciendo no voy, no vas, no esto, ya es algo malo.
de por sí la palabra no es mala. Entonces, el párrafo dice, no se considera violencia intrafamiliar. Vamos por parte. Eso quiere decir, o es interpretado, ha sido interpretado, como que lo que se está haciendo en el código, lo primero que se está haciendo es proteger al padre, es proteger al adulto, en algunos casos proteger al agresor, porque dice, no se considera violencia intrafamiliar. Entonces, los defensores de los derechos de los niños y la comunidad que no está de acuerdo con el abuso físico y psicológico contra los niños, ya de por sí le ocasiona un ruido. No se considera violencia intrafamiliar. Entonces, suena a protección. Entonces, aunque el párrafo dice, no se considera la disciplina bien hecha, otro problema, una disciplina bien hecha. ¿Qué es lo que es bien? No se explica. Bien aplicada. No se explica qué es lo que es bien. Para unas personas es perfecto agarrar a un muchacho, darle con una chancleta, una correa o con un palo mojado. Eso es perfecto, porque eso funciona a la perfección. Para él, esa disciplina es bien aplicada. Para otras personas, no es bien aplicada. Entonces, eso queda en el aire. No se considera violencia intrafamiliar el castigo, la disciplina bien aplicada. Ese bien queda en el aire. Otro aspecto, solamente se considera, o sea, dice si es bien aplicada, excepto a menos que sea violencia psicológica y una agresión psicológica o física, que ahí es que está el detalle. Entonces, cuando yo digo es la forma de presentarse el párrafo, lo que se quiere aquí, lo que los legisladores quieren es proteger al niño y proteger la familia, proteger la sociedad, de que haya un equilibrio en niños bien educados, personas que piensen, razonen y actúen con respeto a los mayores, a las normas y a las reglas constitucionales que hay en el país. Existe esa intención sin necesidad de golpearlos. Entonces, vuelvo e insisto, el problema está en que antes de poner el equilibrio familiar, lo que se pone es una frase que parece que a ningún padre le va a pasar nada si hace un castigo, que si aplica una disciplina bien aplicada. Entonces, ahí que está, Miguel, el tema. Mira, esto es un asunto bastante profundo y naturalmente tenía que originar una controversia muy viva como la que se está dando ahora, por la disparidad de enfoques y de criterios que tiene la gente sobre este tema. Fíjate, el abuso psicológico deja tantos traumas. Ahí están los casos de bullying. Sí. Deja tantos traumas en un niño. Como los físicos. Como el que dejaría un golpe en el cuerpo, una lesión que puede tener también consecuencias físicas. Lo que se está discutiendo en este caso es si decir expresamente que los padres no pueden aplicar una medida de fuerza, un castigo corporal a sus hijos, porque eso los hace pasibles de ser sometidos a la justicia. Mucha gente llega a pensar que se está creando un marco de libertades para que cualquier niño o cualquier persona acuse a los padres de incurrir en esa actividad penalizada. Y se llenen las cárceles. Lo meten en la cárcel. Entonces, alguien ya ha salido a decir acá, a propósito de ese debate, bueno, pero que se está creando una generación de malcriados, una generación de muchachos que pueden rebelarse contra sus padres y no se les puede tocar ni con el pétalo de una rosa. Eso es lo que... Naturalmente, hay muchos que sostienen esta presunción. Alegan que en el pasado se criaron recibiendo algunos macanas, algunos chancletazos y que nunca se desviaron del camino. Eso es verdad, yo también conozco a mucha gente. A mí no me dieron razonablemente, a mí no tuvieron que aplicarme esas técnicas, pero yo sí sé que antes a cualquiera le daban, no solamente el padre, sino a tu Era vecino, normal, a tu eso era vecino. normal, golpear a la gente Porque era también normal. vivíamos, Wendy, en una cultura
donde el machismo tenía estas expresiones de mando y de control y de violencia. Y algo elemental, Miguel, la falta de herramientas. Mira, el golpear a un niño o a uno que está por debajo, porque también existía el golpe al sobrino, al primo, al ahijado. Existía gente que golpeaba a sus familiares. Pero el maestro te daba un reglazo en la Y mano. los maestros también. Pero los maestros en la escuela hacían eso. Mira, ahí hay otro punto fundamental y es la falta de herramientas. Y eso le falta a este proyecto de reforma del Código Penal. Hay que proporcionar las herramientas a los padres y decirles, lamentablemente, cómo es que pueden corregir y aplicar disciplina, porque eso es lo que no tiene la gente. Tú le dices, no lo puedes golpear. ¿Y qué hago cuando el muchacho me amenaza y me dice, no me molestes esto y lo otro? Entonces, ¿qué hago cuando el muchacho lo mando a un mandado y se queda por ahí, no me obedece, hace todo lo contrario de lo que yo le digo, hace cosas para molestarme? Entonces, hace falta las herramientas. Ese código tiene que venir con un manual detrás que le diga, mire padre, usted puede, lamentablemente, aunque sean adultos, hay que decirle lo que tienen que hacer, porque esto es un problema macro, social y de futuro. Si no criamos bien a los niños y adolescentes, tendremos una sociedad monstruosa. O tendremos mucha gente en la cárcel también. Entonces, hay que decirle cómo es. ¿Qué puedes hacer? ¿Le puedes retorcer un brazo al niño? No. ¿Le puedes dar galletas en la cara? No. ¿Le puedes dar puñetazos? No. ¿Puedes alarle la oreja? No. ¿Puedes pellizcarlo? ¿Puedes morderlo? ¿Le puedes dar con una tablita en las piernas? No. ¿Con una varita? No. Lo puedes sentar y darle un castigo y hablarle y explicarle lo que puede hacer, suspenderle gustos y eso sí. Entonces eso hace falta, esa cartilla, para que esa modificación pueda tener sus efectos y analizar un poquito la forma en que se presenta, donde no se dejen cosas en el aire ni a interpretación de si pueden dar una pela o no pueden dar una pela y si se puede ejercer el concepto pela. Eso pasa, Miguel, en todas las áreas. Fíjate con los otros puntos del código penal, todos los conflictos que ha habido. Señores, estamos en una era donde todos los aspectos sociales están como saliendo hacia afuera. Antes se trabajaba todo dentro de la casa, dentro de un ámbito, y ahora todo se está exponiendo y buscando un consenso para ver cómo conseguimos una mejor sociedad. Así es que todos esos otros capítulos, como las 3 causales, la discriminación, el bullying, el problema del género y ahora la violencia intrafamiliar, que son temas sensibles, pues ya pienso que están buscando su camino y pronto tendrán solución. Entre periodistas.